Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café. Sesenta años han transcurrido desde el momento en que empezó el Concilio Vaticano II, un evento histórico fundamental, clave para la vida de la Iglesia Católica, también me atrevería a decir para la vida del mundo. Ese tema es uno de los que vamos a tratar en nuestro programa de hoy, el último café con el Papa Francisco. Tendremos dos temas, primero recordando el inicio hace 60 años del Concilio Vaticano II, y luego continuaremos con las reflexiones que hemos venido haciendo sobre el tema, las catequesis del Papa Francisco sobre el discernimiento. Esa es la propuesta para hoy, Hans. Como Eduardo lo acaba de anunciar, vamos a hacer comentarios sobre la homilía del 11 de octubre en la memoria de San Juan XXIII, y con ocasión del 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. La segunda parte del programa, como lo anunció Eduardo también, vamos a tener comentarios sobre la quinta catequesis en las audiencias generales sobre el discernimiento. El Papa inauguró ese ciclo de catequesis sobre el discernimiento y ya vamos a hacer comentario de la quinta catequesis. En una Eucaristía muy solemne, muy significativa, el Papa Francisco, en su homilía, empezó tomando una pregunta clave, que se la hace Jesús a Pedro, pero que nos la hace también a nosotros todos los días. ¿Me amas? Con eso empieza ese texto de Juan 21:15. Y termina con una respuesta muy importante, que a todos nosotros nos toca de alguna manera. La última pregunta de Jesús, o la última afirmación de ese texto es: apacienta mis ovejas. La pregunta, se conectan las dos. ¿Me amas? Apacienta las ovejas. Podemos decir, si es a cada uno de nosotros, amamos a Jesús. Y si es así, ¿cómo cuidamos a nuestros hermanos? ¿Cómo cuidamos a nuestro prójimo? Ahí está una pregunta y una respuesta, un mandato muy importante para todos y cada uno de nosotros. Hace una reflexión interesantísima en el segundo párrafo. Dice que el estilo de Jesús no era tanto de dar respuestas, sino hacer preguntas que interpelan la vida. Por eso en este caso le dice a Pedro: ¿me amas? Es una interpelación para la vida de Pedro y posteriormente para la vida de la Iglesia. Dice el Papa, trayendo a cuento un texto de la Dei Verbum, que es el documento del Vaticano II sobre la revelación, en el número 2, que dice que el Señor, que habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, nos pregunta todavía y seguirá preguntando siempre a la Iglesia, a su esposa: ¿me amas? El Concilio Vaticano II fue una gran respuesta a esa pregunta. Fue para reavivar su amor que la Iglesia, por primera vez en la historia, dedicó un concilio a interrogarse sobre sí misma, a reflexionar sobre su propia naturaleza y su propia misión, y se redescubrió como misterio de gracia generado por el amor, se descubrió como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo. Aquí nos trae el Papa a cuento en este párrafo la finalidad de la convocatoria del concilio por parte de San Juan XXIII, cuando convoca el concilio, por un lado para actualizar a la Iglesia, al mundo de su momento, con esa famosa palabra en italiano aggiornamento, que es como poner al día. Y segundo, implicado con esa misma dinámica del aggiornamento, era que la Iglesia se preguntara sobre su propia identidad, sobre su naturaleza, su papel en el mundo y su misión,
en la época en que fue convocado el concilio, o sea, comenzando la década del 60. Y dice el Papa precisamente que es desde esa mirada de lo alto, esa mirada desde el amor de Dios, que hay que mirar la Iglesia. Principalmente, mirarla con los ojos enamorados de Dios, preguntándonos si en la Iglesia partimos de Dios, de su mirada enamorada sobre nosotros. Porque siempre hay una tentación de partir más bien del yo que de Dios, de anteponer nuestras propias preocupaciones y agendas antes que el Evangelio, de dejarnos transportar y dejarnos orientar por el viento de lo que el Papa ha llamado el viento de la mundanidad, para estar metidos dentro de las modas, viviendo los momentos en que nos coloca la historia y que la providencia nos pone, no para que echemos atrás, sino para que vayamos adelante, para que caminemos animados por la esperanza de que Dios nos ama y que nos invita a que lo amemos también. Ahí hay un elemento fundamental en la vida del cristiano, reconocer en el amor de Dios, en esa mirada de lo alto, un punto fundamental de referencia para la vida de todos y cada uno de nosotros. Y nos advierte el Papa que tenemos que conservar un cierto equilibrio. Estemos atentos, ni el progresismo que se adapta al mundo, ni el tradicionalismo o el involucionismo que añora un mundo pasado son pruebas de amor, sino de infidelidad. O sea que nos invita a un equilibrio, a ir caminando con calma en la historia que nos ha tocado vivir, sin la nostalgia del pasado y sin apresurarnos a contemporizar con lo que el mundo está viviendo, porque, dice él, serían signos de infidelidad. Hay que poner en primer plano el interés de la Iglesia, no los intereses personales de grupos, de personas, de movimientos, sino el interés general, el bien común. La pregunta ¿me amas tú?, dice el Papa Francisco, nos lleva a que redescubramos el Concilio Vaticano II para volver a dar la primacía a Dios, a lo esencial, a una Iglesia que está loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama. A una Iglesia que sea rica de Jesús y pobre de medios, a una Iglesia que sea libre y liberadora. Y esa es la invitación que hace el concilio, esa es la propuesta que nos va a hacer luego de estos 3 años de trabajo intenso por parte de los padres sinodales. Nos va a tratar de establecer realmente cómo es la ruta, cómo es que tenemos que seguir a Jesús, así como Pedro en el Evangelio siguió a Jesús a Galilea, a las fuentes del primer amor, para descubrir o redescubrir en sus pobrezas la santidad de Dios, como lo dice el Lumen Gentium que anotaba Hans ahorita en el capítulo 5. Nosotros también, cada uno de nosotros tiene su propia Galilea, la Galilea del primer amor, y seguramente también cada uno de nosotros hoy está invitado a volver a su Galilea para escuchar la voz del Señor. Sígueme, para volver a encontrar en la mirada del Señor crucificado y resucitado la alegría perdida, para concentrarnos en Jesús. Cada uno de nosotros está invitado a ese camino, a ese recorrido, para reencontrar la alegría. Una iglesia que ha perdido la alegría, ha perdido el amor. La alegría, nuevamente, un elemento clave que el Papa Francisco nos invita a mantener, a cuidar, a vivir con intensidad. La misma Escritura nos recuerda que todo comenzó en Galilea. Ahí comienza la vida pública del Señor, el anuncio del Evangelio. Por eso la alusión desde la Lumen Gentium que hace el Papa que todo el mundo tiene su propia Galilea. Miremos la importancia que tuvo y que tiene y que seguirá teniendo el Vaticano II para la Iglesia. Paradójicamente, a distancia de 60 años, hay muchas de las cosas que propuso el concilio que todavía no hemos asimilado, que la Iglesia misma no ha asumido en su totalidad, aunque muchas de ellas sí, pero muchas del espíritu del Vaticano todavía queda la tarea por hacer. El Papa Francisco está empeñado en que volvamos a la fuente, que volvamos al Concilio Vaticano II para
poder completar la tarea que nos dejó el Vaticano II y realmente asumir y recibir en su totalidad todas las propuestas que este concilio hizo a la Iglesia y que a distancia de 60 años pues todavía, como decía hace un momento, tenemos cosas por hacer que no hemos asimilado ni hemos asumido muchas de las propuestas del Vaticano II. El Papa nos vuelve a invitar con todas estas acciones, con el sínodo, la sinodalidad, con sus intervenciones en las audiencias generales, en sus discursos, en sus homilías, en sus encuentros, en los ángelus de los domingos. Reitera el Papa la necesidad de volver al origen, de volver a la fuente, en este caso el Concilio Vaticano II. Y esa insistencia del Papa en la alegría me parece que aquí tiene un refuerzo, diríamos, una justificación de por qué él lo menciona, cuando nos dice que en la Iglesia viva la alegría. Si no se alegra, se contradice a sí misma, porque olvida el amor que la ha creado. Por eso la mirada desde Dios es muy importante, desde lo alto. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no logran vivir la fe con alegría, sin murmurar y sin criticar? Aquí hay un elemento interesantísimo, que hoy uno se pregunta cuando ve esas oposiciones a las propuestas del Papa, cuando se ve esas críticas permanentes a la Iglesia por A, por B o por C. Nos dice precisamente que lo que está pasando es que falta amor en esa Iglesia. Una Iglesia que está enamorada de Jesús no tiene tiempo para conflictos, venenos y polémicas. Y dice también que nos libre Dios de ser críticos e impacientes, amargados e iracundos. No es solo cuestión de estilo, sino de amor, porque el que ama, como enseña el apóstol Pablo, hace todo sin murmuraciones. Señor, enséñanos a mirar alto, a mirar la Iglesia como la ves tú, y cuando seamos críticos y estemos insatisfechos, recuérdanos que ser Iglesia es testimoniar la belleza de tu amor. Es vivir respondiendo a tu pregunta, ¿me amas? No es como si fuéramos a un funeral, que vamos tristes, sino con alegría, con entusiasmo, con devoción. Y la segunda palabra que nos trae el Papa es apacienta mis ovejas, que es como la respuesta implícita a la pregunta ¿me amas? Apacienta mis ovejas. La palabra es apacienta. Jesús expresa con este verbo el amor que desea de Pedro. Pensemos precisamente en Pedro. Era un pescador de peces y Jesús lo transformó en pescador de hombres, como nos lo cuenta San Lucas en el capítulo 5. Ahora le asigna un nuevo oficio, el de pastor, que nunca había ejercido. Y es un cambio porque mientras el pescador toma para sí, atrae hacia sí, el pastor se ocupa de los otros, apacienta a los otros. Es más, el pastor vive con su rebaño, alimenta a las ovejas, se encariña con ellas. No está arriba como el pescador, sino en medio. Eso también es un indicador interesante de cómo el pastor camina con su pueblo y lo guía, lo anima si se va cansando. Y también muchas veces va adelante para marcar el camino, a veces en medio como uno de ellos y a veces detrás para estar cerca de los que van tarde. El pastor no está por encima como el pescador, sino en el medio, reitera el Papa. Esta es la segunda mirada que nos enseña el concilio, la mirada en el medio. Estar en el mundo con los demás y sin sentirnos jamás por encima de los demás como servidores del reino de Dios. Llevar la buena noticia del Evangelio a la vida y en las lenguas de los hombres, compartiendo sus alegrías y sus esperanzas. Estar en medio del pueblo, no por encima del pueblo. Este es el feo pecado del clericalismo que mata a las ovejas, no las guía, no las hace crecer, mata. Qué actual es el concilio, nos ayuda a rechazar la tentación de encerrarnos en los recintos de nuestras comodidades y convicciones para imitar el estilo de Dios
que nos ha descrito hoy el profeta Ezequiel: ir en busca de la oveja perdida y hacer volver al rebaño a la descarriada, vendar a la que está herida y curar a la enferma, como nos dice el capítulo 34 de Ezequiel. Y sigue diciendo entonces el Papa, invitando y recordando que el concilio se hizo fundamentalmente para darse al mundo, para comunicarse con el mundo, para llevar el mensaje de Jesús a los hombres de hoy, de hace 60 años y de hoy, de una manera significativa, que toque realmente sus corazones, que toque realmente sus mentes, que toque realmente sus vidas, porque la evangelización, que es la tarea que le corresponde a la Iglesia como pueblo de Dios, como parte de ese gran pueblo de Dios, tiene una misión, tiene una tarea: darse, servir. Por eso entonces nos va a decir el Papa que es fundamental que volvamos al concilio, que ese concilio ha redescubierto el río vivo de la tradición, sin estancarse en las tradiciones, que ha reencontrado la fuente del amor, no para quedarse en el monte, sino para que la Iglesia baje al valle y sea canal de misericordia para todos. Nos invita, por tanto, entonces a que volvamos al concilio, para salir de nosotros mismos, y superar esa tentación que siempre se está presente, y sobre todo en la sociedad contemporánea, la autorreferencialidad, pensar que somos el ombligo del mundo, pensar que somos el centro de todo y que alrededor de nosotros se mueven las cosas. Ese es un modo de ser mundano. Cuando dice el Papa que nos invita a lo que dice Jesús: apacienta mis ovejas, es fundamentalmente para que superemos las nostalgias del pasado, la añoranza de la relevancia, el apego al poder, que es muy frecuente en toda esta condición de mundanidad, y más bien nos volvamos un pueblo pastoral, que no existe para sí mismo, sino para cuidar de los demás, para servir a los demás, a todos los demás, y servirlos con amor. Este entonces es un elemento muy importante de esa segunda mirada que nos ha propuesto el Papa Francisco: apacentar la Iglesia como misión, sirviendo a todos los que nos rodean. Nos va introduciendo el Papa en el espíritu del concilio y nos va recordando, con ocasión del 60 aniversario, las líneas fundamentales del concilio que hemos comentado, y también usando esas figuras del pescador, refiriéndose a San Pedro, y del pastor que apacienta. Y es interesante ese uso de esos verbos, y reitera en el apacentar: apacienta, concluye el Señor, mis ovejas. No piensa solo en algunas, sino en todas, porque las ama a todas, las llama a todas afectuosamente mías. El buen pastor ve y quiere a su grey unida, bajo la guía de los pastores que le ha dado. Quiere, que sería la tercera mirada, la mirada de conjunto, todos juntos. El concilio nos recuerda que la Iglesia, a imagen de la Trinidad, es comunión. El diablo, en cambio, quiere sembrar cizaña de la división. No cedamos a sus lisonjas, no cedamos a la tentación de la polarización. ¿Cuántas veces después del concilio los cristianos se empeñaron por elegir una parte en la Iglesia sin darse cuenta que estaban desgarrando el corazón de su madre? ¿Cuántas veces se prefirió ser hinchas del propio equipo, del propio grupo, más que servidores de todos? Advierte el Papa que no se puede uno en la Iglesia parcializar, sino que hay que buscar el bien común, el bien de todos, porque el concilio tuvo esa intencionalidad. Más que servidores de todos, progresistas y conservadores, antes que hermanos y hermanas de derecha o de izquierda, más que de Jesús, erigirse como custodios de la verdad o solistas de la novedad, en vez de reconocerse hijos humildes y agradecidos de la Santa Madre Iglesia. Todos somos hijos de Dios, todos hermanos en la Iglesia, todos Iglesia, todos. Nosotros somos sus ovejas, su rebaño, y solo lo somos juntos, unidos. Superemos las polarizaciones y defendamos la comunión. Convirtámonos cada vez más en una sola cosa,
como Jesús suplicó antes de dar la vida por nosotros. Recuerden, queridos oyentes, que una de las consignas del concilio era comunión y participación. Aquí insiste el Papa en la comunión, que es uno de los valores enormes de la Iglesia Católica. Si no hay comunión, no hay nada. No podemos parcializarnos, no podemos hacer grupos dentro de la Iglesia, pues si bien hay movimientos, pero todos en la unidad. La idea es que todos trabajemos por la unidad. A veces en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, se forman, como dice allí el Papa Francisco, los bandos, los que quieren ser los de avanzada, los que se consideran que son de la tradición, que son los conservadores, y entonces se nos olvida que todos formamos parte de la misma Iglesia, que todos tenemos un compromiso de dar testimonio de comunión, de unidad, de reconocernos todos como miembros del mismo pueblo de Dios, de ese pueblo de Dios que el Señor ama, que Dios ama, y ese pueblo de Dios que se sirve, que se ocupa de atenderla a cada uno de los hermanos en sus circunstancias. Por eso termina el Papa en esta homilía tan significativa, tan iluminadora para la vida de todos y cada uno de nosotros, con una petición al Señor. Dice exactamente: te damos gracias, Señor, por el don del concilio. Tú que nos amas, líbranos de la presunción de la autosuficiencia y del espíritu de la crítica mundana. Líbranos de la autoexclusión de la unidad. Tú que nos apacientas con ternura, condúcenos fuera de los recintos de la autorreferencialidad. Tú que nos quieres una grey unida, líbranos del engaño diabólico de las polarizaciones, de los ismos, y nosotros, tu Iglesia, con Pedro y como Pedro te decimos: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amamos. Bueno, con estas frases del Papa Francisco, de su homilía del 11 de octubre, celebrando el inicio de los 60 años del Concilio Vaticano II, damos por terminada esta primera parte de nuestro programa. Queremos ahora invitarlos a que escuchemos el resumen que el Papa Francisco hace en español de la quinta catequesis sobre el discernimiento. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en los elementos constitutivos del discernimiento. Hoy nos centraremos en el deseo, que no debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como algo que dura en el tiempo y guía nuestra vida. A diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificultades y nos exige renuncias a otras cosas para poder conseguirlo. Esto significa que se centra en algo que, aunque todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definitiva, es el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento en esta tierra. Jesús muchas veces, antes de cumplir un signo, interpela a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué es lo que se opone a conseguirlo, sin vanas excusas. En este tiempo en el que los reclamos parecen infinitos y se corre el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se ven incapaces de dar un rumbo a su vida, incapaces de saber qué es lo que quieren. El Señor nos pregunta como al ciego de Jericó: ¿qué quieres que haga por ti? Como dice el Papa al inicio de esta catequesis, como ustedes escucharon, después de la oración, que fue uno de los elementos del discernimiento que el Papa nos presentó como un elemento fundamental, oración para poder ponernos en disposición para el discernimiento, para pedirle al Señor luces en ese sentido. En el programa anterior hablábamos del conocimiento de sí mismo, una tarea que viene desde la antigüedad, un reto enorme para todos y cada uno de nosotros, conocerse a sí mismo. Hoy nos dice el Papa que va a colocar otro ingrediente indispensable para cualquier acción que se quiera emprender: el deseo. Dice precisamente: el discernimiento es una forma de búsqueda
Y la búsqueda nace siempre de algo que nos falta. Pero de alguna manera sabemos, tenemos el olfato de que eso es lo que nos falta. Pregunta el Papa, ¿este conocimiento de qué tipo es? Los maestros espirituales lo indican con el término deseo, que es en la raíz, es una nostalgia de plenitud, que no encuentra nunca plena satisfacción, y es el signo de la presencia de Dios en nosotros. El deseo no son las ganas del momento, no. La palabra italiana viene de un término latín muy hermoso, y esto es curioso, decidus, literalmente la falta de la estrella. Deseo es una falta de la estrella, falta del punto de referencia que orienta el camino de la vida. Esta evoca un sufrimiento, una carencia y al mismo tiempo una tensión para alcanzar el bien que nos falta. El deseo entonces es la brújula para entender dónde me encuentro y dónde estoy yendo. Es más, es la brújula para entender si estoy quieto o si estoy caminando. Una persona que nunca desea es una persona quieta, quizá enferma, casi muerta. Es la brújula de si estoy caminando o si estoy quieto. ¿Y cómo es posible reconocerlo? Ahí cuando escuchaba esto, recordé aquello que nos cuenta el Evangelio de los sabios, de los Reyes Magos, como llamamos comúnmente, que en un momento determinado venían orientados por la estrella, pero se les perdió, y entonces acuden allí a buscar en el pueblo quién les puede orientar, quién les puede decir cómo llegar al punto que están buscando. La estrella, un punto de referencia, un punto que nos permite a nosotros, como pasaba con los marinos durante mucho tiempo, que se guiaban por las estrellas. Si no había estrellas, pues era muy difícil llegar a un punto. Las estrellas les daban la referencia si iban bien o no en su camino, en su recorrido. Aquí la pregunta, como hace el Papa en este momento, es ¿cómo es posible reconocer ese deseo? Y nos va a decir que si un deseo es sincero, el deseo busca tocar en profundidad las cuerdas de nuestro ser. Por eso no se apaga frente a las dificultades o a los contratiempos, no. Si tenemos un deseo así, en ese sentido, con tanta fuerza, es como cuando tenemos sed. Si no encontramos algo para beber, no significa que digamos que ya no tenemos, no. Buscamos con mayor intensidad, con mayor ansiedad, lo que estamos necesitando. Y ojalá entonces que esa búsqueda, que esa ansiedad ocupe cada vez más nuestros pensamientos, nuestras acciones, y que estemos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para pagarlo en el caso de la sed. Por eso, casi obsesionados, a veces nos vemos abocados a tener que, por ejemplo, por decir alguna circunstancia a veces que encontramos, a decir estamos dispuestos a dar lo que sea por ese vaso de agua, por ejemplo. Los obstáculos, los fracasos no nos impiden, no nos alejan el que podamos ir en camino de aquello que consideramos fundamental. Y aquí ahí está una de las razones importantísimas que tienen que ver con algo que es muy común y que es lo que llamamos el deseo de superación, el ansia de superación. Los programas de desarrollo de la persona necesitan despertar el deseo en las personas. La experiencia nos ha enseñado que si una persona no llega a descubrir cuál es su deseo, pensemos por ejemplo muchas veces en los habitantes de calle, en los alcohólicos, en los drogadictos, mientras no reconozcan que tienen un deseo para salir adelante, todo lo que se haga por ellos no encuentra eco, no encuentra respuesta, porque no hay la fuerza interior que los lleve precisamente a superar los obstáculos, las dificultades que significa salir de esa condición para ir a una condición de vida mejor, más humana, más digna. Entonces el deseo tiene una fuerza muy importante en la vida de las personas. Hay un psiquiatra español contemporáneo que tiene una definición que creo que viene al caso. Él define la felicidad como la administración inteligente del deseo. Si uno sabe gestionar sus deseos, puede encontrar la felicidad, según este psiquiatra español. Y hablando de deseo, pues como el Papa está aquí hablando del tema,
es importante. Además, lo que tú decías, Eduardo, si no hay un deseo presente, que es el motor que mueve a las personas, pues nos quedamos quietos, como el Papa mismo lo dijo. Si no hay deseo presente, nos estacionamos, no hay aspiraciones, no hay ganas de hacer nada, de buscar, de encontrar. Incluso se pierde el sentido de la vida, porque buena parte de la dinámica del ser humano es buscar, caminar, encontrar, la curiosidad, el deseo, finalmente. El deseo es el que nos mueve, el que dinamiza la vida, y seguramente detrás del deseo o de experimentarlo está la acción del Espíritu Santo también, que es el Señor y dador de vida, el que nos mueve desde adentro. También dice el Papa, a diferencia de las ganas o de la emoción del momento, el deseo dura en el tiempo, un tiempo también largo, y tiende a concretizarse. Si, por ejemplo, un joven desea convertirse en médico, tendrá que emprender un recorrido de estudios y de trabajo que ocupará algunos años de su vida. Como consecuencia, tendrá que poner límites, decir algún no, en primer lugar, a otros estudios, pero también a posibles entretenimientos o distracciones, especialmente los momentos de estudio más intenso. Pero el deseo de dar una dirección a su vida, de alcanzar esa meta, llegar a ser médico, por ejemplo, le consiente superar estas dificultades. El deseo te hace fuerte, valiente, te hace ir adelante siempre, porque tú quieres llegar a eso. Yo deseo eso, nos dice el Papa. Eso me pone ahorita en la memoria alguna experiencia reciente de una joven familiar que se decidió y está empeñada en ser una excelente profesional y quería aprobar su examen del ICFES y presentarse a la Universidad Nacional. Ese deseo, ese empeño que tiene en este momento esta chica, la llevó, por ejemplo, en las recientes vacaciones a dedicarse a estudiar. No le dijo a muchas otras actividades, que vamos a pasear porque estamos en vacaciones, que qué haces tú estudiando cuando ahorita es el momento de descansar, hemos estado trabajando muy fuertemente, entonces no, descanse. ¿Cómo se te ocurre estar ahí? Vámonos de paseo, vamos a una fiesta. Y esta chica dijo, no, yo deseo aprobar mi examen del ICFES con un puntaje alto y aprobar el examen de la Universidad Nacional para poder ingresar a la carrera que yo quiero. Entonces de eso nos muestra un elemento muy importante. Y esa es una experiencia que no es de ahora, es una experiencia muy antigua. Por ahí recordé precisamente una frase de Benjamin Franklin que dice que la energía y la persistencia conquistan todas las cosas. Eso es lo que nos está diciendo el Papa Francisco. Si yo tengo un deseo, yo tengo claro a dónde voy a ir, qué es lo que pretendo, mi energía y mi persistencia, esa caída del tiempo, decía ahorita el Papa Francisco, me van a permitir llegar a eso que se quiere, a eso que se busca, a eso que se pretende. Y complementa el Papa diciendo, en efecto, un valor se vuelve bello y más fácil realizable cuando es atractivo. Como dijo alguien, más que ser bueno es importante tener las ganas de serlo. Ser bueno es algo atractivo, todos queremos ser buenos, pero ¿tenemos ganas de ser buenos? Qué interesante reflexión en 3 líneas que el Papa nos propone. Y entonces ganas de ser buenos es el deseo. Un reto, que nos preguntemos, ¿realmente queremos ser buenos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Es una pregunta importantísima. Aquí habría la distinción entre una meta y un deseo, ¿no es cierto? Pero para cumplir la meta, pues tiene que existir el deseo, porque si no, nos quedamos a medio camino. Llama la atención, dice el Papa, el hecho de que Jesús, antes de realizar un milagro, a menudo pregunta a la persona sobre su deseo. ¿Quiere ser curado? Vea qué interesante. El Papa nos hace caer en la cuenta de esta dimensión del deseo en los milagros de Jesús, en las curaciones. ¿Quiere ser curado? Y a veces esta pregunta parece estar fuera de lugar. Se ve que está enfermo. Por ejemplo,
cuando encuentra al paralítico en la piscina de Betesda, que estaba allí desde hacía muchos años y nunca encontraba el momento adecuado para entrar en el agua, Jesús le pregunta: ¿quieres curarte? ¿Por qué? En realidad la respuesta del paralítico revela una serie de resistencias extrañas a la sanación, que no tienen que ver solo con él. La pregunta de Jesús era una invitación a aclarar su corazón para coger un posible salto de calidad, no pensar más en sí mismo y en la propia vida de paralítico, transportado por otros. Pero el hombre en la camilla no parece estar convencido. Dialogando con el Señor aprendemos a entender qué queremos realmente en nuestra vida. Aquí está como el núcleo de la catequesis. Dialogando con el Señor aprendemos a entender qué queremos realmente en nuestra vida. Aquí está lo del deseo, el mensaje que el Papa nos quiere transmitir en esta catequesis. Este paralítico es el ejemplo típico de las personas: sí quiero, pero no quiero, no hago nada. El querer hacer se convierte en una ilusión y no se da el paso para hacerlo. Y eso es muy frecuente. En nuestra realidad lo encontramos desde cosas más sencillas, como por ejemplo aquel que piensa y se mira en el espejo un día en la mañana y piensa que está pasado de peso. Y entonces decide que voy a hacer una gimnasia, voy a hacer una dieta rigurosa, y compra un uniforme y de golpe un aparato y un libro, un video. Bueno, quiere cosas supuestamente porque quiere bajar de peso. Pero cada día dice: mañana empiezo. Y hoy dice eso y mañana vuelve a decir lo mismo. Entonces, como que no hay esa decisión realmente. Como que se conforma con lo que se tiene. Va a decirnos el Papa precisamente que el querer hacer se convierte en una ilusión y no se da el paso para hacerlo. Se requiere dar un primer paso. Dicen algunos que ya han trabajado estos temas que si usted empieza un camino de cambio, debe practicarlo durante 21 días. Y si logra cumplir los 21 días, ya se va a convertir en un hábito, algo que va a formar parte de su vida. Pero son 21 días de 21 veces, por lo menos, de decir: hoy sí quiero, voy a hacerlo. Entonces, aquí el Papa está refiriéndose precisamente en ese sentido. Y nos va a conectar también, como ustedes lo escucharon, que a veces caemos en las quejas y echarle la culpa a las circunstancias, echarle la culpa a los demás. No, es que me distraen, es que yo llevo mucho tiempo. Lo que decía el hombre, aquel paralítico que estaba en la orilla de la piscina. Sí, es que las aguas se mueven, que es cuando hay un momento del milagro, y entonces viene alguien más fuerte que yo y entra, yo llego tarde, y se queja, dice el Papa, que eso nos pasa muchas veces también a nosotros. Pero dice, entonces, estemos atentos que las quejas son un veneno para el alma, un veneno para la vida, porque no hacen crecer el deseo de ir adelante. Estad atentos a las quejas. Cuando se quejan en familia, se quejan los cónyuges, se quejan uno de otro, los hijos del padre, los sacerdotes del obispo, los obispos de tantas otras cosas, y nos quejamos. Y eso no tiene dinámica. Eso nos lleva frente a que nos conformemos, a que nos quedemos quietos. Y se pregunta el Papa, dice: no sé si os estáis quejando, estad atentos, es casi pecado, porque no deja crecer el deseo. Las quejas matan el deseo. Las quejas es una disculpa, es una distracción, es un camino alternativo que nos deja avanzar en la búsqueda de lo que consideramos fundamental. Añade el Papa: a menudo es precisamente el deseo lo que marca la diferencia entre un proyecto exitoso, coherente y duradero y las 1000 ambiciones y los tantos buenos propósitos de los que, como se dice, está empedrado el infierno. Como podemos ver, el Papa nos insiste que el deseo es el que nos lleva a actuar. En cambio, no nos podemos quedar en buenas intenciones simplemente, como el ejemplo de Eduardo hace un momento del que quiere bajar de peso. Pues tiene buenas intenciones, pero no pone la acción concreta para realizarlo. El Papa nos hace caer en la cuenta de eso. Dice, como se dice, está de buenas intenciones está empedrado el infierno.
Sí, yo quisiera, pero no haces nada, nos dice el Papa. Una cosa es querer y otra cosa es poner los medios para realizar eso. La época en la que vivimos parece favorecer la máxima libertad de elección, pero al mismo tiempo atrofia el deseo. Quieres satisfacerte continuamente, que queda reducido a las ganas del momento, y debemos estar atentos a no atrofiar el deseo. Estamos bombardeados por miles de propuestas, proyectos, posibilidades, que corremos el riesgo de distraernos y no permitirnos valorar con calma lo que realmente queremos. Esta es la segunda vez que en el texto del Papa nos hace caer en la cuenta de la diferencia entre como si fuera un capricho y el deseo. El deseo nos mueve, es duradero en el tiempo, el capricho es momentáneo, es un instante apenas, es un fogonazo de algo que quisiéramos, pero que si no perseveramos y no ponemos los medios para llevarlo a la realidad, pues ahí se nos queda en buenas intenciones. Y mira que a veces las personas quieren hacer ese cambio que anotábamos ahora y piensan que eso con cualquier cosita se puede realizar. Por decir alguna cosa, vuelvo al caso que mencionaba del que compró su sudadera y su máquina o su bicicleta o lo que haya conseguido. Y entonces el primer día ya quiere que vaya bajado no sé cuántos kilos con un pequeño esfuerzo. Entonces aquí me recuerdo un proverbio chino que dice lo siguiente: no tengas miedo de crecer lentamente, tenga miedo más bien solo de quedarse quieto. Es un proverbio chino de mucha sabiduría, como muchos de los proverbios que sabemos. Y lo está diciendo el Papa aquí también. Y lo aplica a los jóvenes, cuando dice que los jóvenes muchas veces están con el móvil en la mano, mirando, buscando. Y le pregunta a él, ¿pero tú te paras a pensar? No. Siempre extrovertido hacia el otro. El deseo no puede crecer así. Tú vives el momento, saciado en el momento, y no crece el deseo. Aquí me parece muy interesante este tema, esta relación entre momento y deseo. Uno corto se gasta inmediatamente, en cambio el deseo se proyecta mucho más largo en la existencia de las personas, en nuestra existencia. Por eso la pregunta ¿qué deseas? Es fundamental. ¿Qué necesitas? ¿Qué esperas que Dios nos dé? ¿Qué esperamos de Él? ¿Y qué estamos haciendo para conseguirlo? Importantísimo. Es una reflexión que me parece muy importante. Añade el Papa, muchas personas sufren porque no saben qué quieren hacer con su vida. Probablemente nunca han tomado contacto con su deseo profundo. Nunca han sabido qué quieres de tu vida. No lo sé. De aquí el riesgo de transcurrir la existencia entre intentos y expedientes de diversa índole, sin llegar nunca a ningún lado, o desperdiciando oportunidades valiosas. Y si algunos cambios, aunque queridos en teoría, no son realizados cuando se presenta la ocasión, falta el deseo fuerte de llevar adelante algo. Y parece que nuestra cultura contemporánea nos está invitando al momento, al instante, a la rapidez de las cosas, como la mentalidad del cajero automático, que es un par de teclas y sale el dinero. O sea, son cosas momentáneas, son cosas del momento, del instante, de una satisfacción pasajera, no cosas de largo aliento, como nos dice el Papa aquí en este texto del deseo. El deseo es el que va forjando el destino, el futuro, y el deseo que tiene que estar acompañado con acciones concretas, si no el deseo se vuelve buenas intenciones, y ya nos dijo el Papa que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Y mira también, Hans, que muchas veces las personas se quedan ancladas en el pasado, en lo que pasó. Entonces dicen, no, es que yo una vez intenté hacer esto, pero no funcionó. A lo mejor con un pequeño intento, un primer momento, piensan que era suficiente. Y luego se quedan pensando en ese pasado, en lo que pudo ser y no fue. No analizan exactamente por qué ocurrió, qué fue lo que sucedió, qué factores influyeron, qué tanto fue lo que se hizo de esfuerzo. Ahí me acuerdo también de una frase de Francisco de Quevedo que me parece
muy significativa y que tiene que ver con eso, que dice textualmente: el que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro. Estar mirando hacia atrás, como pasa con algunas personas, es que antes era mejor, todo tiempo pasado fue mejor, y entonces siguen recordando lo que fue el pasado. Y sabemos que estamos en una nueva época. El pasado ya no va a volver, no va a presentarse. Quedarse pensando en ese tiempo pasado, estamos perdiendo el presente y arriesgando el futuro, porque no lo construimos, porque no está presente el deseo que es el que nos anima a construir una situación, unas circunstancias diferentes, nuevas, que respondan mejor a los anhelos que tenemos. Aquí la invitación es muy fuerte por parte del Papa Francisco. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que queremos realmente alcanzar en nuestra vida? Somos hijos de nuestro tiempo, y mirar al pasado pues no tiene mayor sentido solo en la medida en de no repetir los errores, pero no añorando cosas que ya pasaron. Hay un proverbio árabe que dice que no hay peor nostalgia que la añoranza de lo que pudo haber sido y no fue. Y entonces uno se amarga la vida y sobre eso ya no tiene uno control. Eso ya pasó, es historia. Lo que uno puede controlar es el presente y proyectar el futuro, como nos decía ahora la frase de Quevedo, muy sabia. También nos reitera el Papa eso, que nos toca vivir el presente, afinar el deseo como un elemento del discernimiento, y el deseo que no es algo momentáneo, no es una explosión de entusiasmo solamente, sino algo que tiene que fundamentar lo que queremos hacer, y no solo quedarnos allí porque se puede volver buena intención, sino poner todos los medios y nuestra fuerza y la voluntad para realizarlo. Para terminar esta catequesis, algo que me parece muy importante porque nos toca, y espero que les toque a ustedes también con esa pregunta. Si el Señor nos dirigiera hoy, por ejemplo, a cualquiera de nosotros, a ti, a mí, al que está al lado de nosotros, la pregunta que hizo al ciego de Jericó: ¿qué quieres que te haga? Esto está en Marcos 10:51. Pensemos que el Señor a cada uno de nosotros nos pregunta hoy esto: ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Qué responderíamos? Quizá podríamos finalmente pedirle que nos ayude a conocer el deseo profundo de Él, que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón. Señor, que yo conozca mis deseos, que yo sea una mujer, un hombre de grandes deseos. Quizá el Señor nos dará la fuerza de concretizarlo. Es una gracia inmensa que está en la base de todas las demás. Consentir al Señor, como en el Evangelio, de hacer milagros por nosotros. Danos el deseo de hazlo crecer, Señor. Bueno, el tiempo se ha terminado. Los invitamos a nuestro próximo programa en que seguiremos reflexionando y dialogando sobre el discernimiento. Seguramente la catequesis 6 del Papa Francisco sobre ese tema será el objeto de nuestro próximo programa. Gracias por su atención. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchísimas gracias por su amable sintonía y los esperamos la próxima semana. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.